versos 11 al 21. La palabra del Señor está fundamentada aquí y vamos a estar hablando acerca de la unión que tenemos en Cristo. Y de que vamos a estar viendo especialmente los versos 20 y 21, especialmente el verso 20, es donde está fundado este sermón. Y leemos la palabra del Señor que nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Palabras bastante fuertes las que pronuncia el apóstol Pablo a su colega y ministro del Evangelio, el apóstol Pedro. El pecado no es un asunto de hoy, el pecado es un asunto de toda la vida. Desde que Adán pecó, hemos venido arrastrando esa maldición del pecado. Sin duda alguna que Pedro no era la excepción. Porque para ponerlos en contexto podemos ver en los primeros versículos que hemos leído que el apóstol Pedro estaba viviendo una situación en la iglesia de Galacia. Y prácticamente parece que Pedro estaba de visita en Galacia y es arrastrado por la hipocresía. Es arrastrado prácticamente por temor, por miedo a los judaizantes, a los judíos que venían de Jerusalén. Y en esa hipocresía se ha arrastrado también Bernabé, quien era fiel discípulo a esta fecha, además primo hermano del apóstol Pablo. Y es arrastrado Bernabé y es de condenar lo que está sucediendo en esta iglesia. Y el apóstol Pablo, como se caracteriza por ser un hombre que habla con la verdad y de frente, condena lo que está pasando en la iglesia. Y confronta a Pedro. No sabemos todo el contexto, no sabemos si antes de confrontarlo públicamente él siguió el proceso que demanda el Señor Jesucristo, que es primero llamar al hermano a solas y luego confrontarlo. No sabemos en realidad qué había detrás de todo eso, pero sí se dice la Escritura, esto sí lo sabemos por la Escritura, que delante de todos los hermanos, prácticamente Pablo le dice: eres un hipócrita. Porque siendo judíos, siendo una persona que fue circuncidado el 8º día, ahora estás llamando prácticamente a los creyentes que nada tienen que ver con la ley, que nada tienen que ver con el ritual de la ley del Antiguo Testamento, a que se circuncidan, a que vivan como circuncisos. Cuando la verdadera circuncisión, entre palabras del apóstol Pablo, dice: cuando la verdadera circuncisión es la circuncisión que Dios obra en el corazón y no la física.
Entonces prácticamente hay un problema aquí. No sabemos cuál fue la respuesta de Bernabé y de Pedro porque no se registra en el texto. Sin duda alguna que los hermanos se dieron cuenta de que estaban obrando mal y rectificaron lo que estaba sucediendo. Pero lo que yo quiero tocar en esta hora es prácticamente cómo el apóstol Pablo no está menospreciando lo que era todo el ritual de la ley, no está menospreciando todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, sino más bien hace un contraste entre lo que era el Antiguo Testamento y lo que es vivir en Cristo. Por eso es que he titulado este sermón Mi unión con Cristo, porque en Cristo soy uno. En Cristo somos uno. Eso enseña la Escritura. ¿Cómo? Cristo es la cabeza y nosotros los miembros de esta iglesia y de toda la iglesia universal, toda la iglesia que está en todo el mundo, somos su cuerpo y cada uno es miembro de este cuerpo. Entonces, estamos unidos a Cristo desde las coyunturas, desde la cabeza hasta el último centímetro de nuestro pie. Hasta ahí. Cristo es la cabeza. Y sin la cabeza el cuerpo no se mueve. Por eso es que nosotros estamos unidos a Cristo en su vida, en su muerte y en su gloria. Estamos unidos a Él. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por eso, nuestra unión con Cristo tiene grandes y bellos beneficios. Hermanos, en este sermón yo quiero tocar dos puntos fundamentales. Son, primero, los beneficios de nuestra unión con Cristo. ¿Cuáles son estos beneficios? Y segundo, un consuelo eterno en esta unión. Tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades y también tenemos un consuelo eterno en esta unión. Entonces veamos como primer punto los beneficios que tenemos en la unión con Cristo. Hermanos, en este mundo hay una ley que se conoce muy ampliamente, que es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Si usted hace algo, causa, siempre va a haber una consecuencia de lo que hace. Entonces, el pecado prácticamente tiene sus consecuencias. Y estamos ya meditando en esto y siempre la Escritura pone que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte, separación completa de Dios. Entonces, ese es el efecto, digamos, del pecado en la vida del ser humano. Pero en el caso de los que somos de Cristo, hay una consecuencia. Y la consecuencia es que hemos venido a ser parte de una gran familia. Y además de eso, tenemos la oportunidad de presentar nuestro cuerpo delante de Dios sin ninguna restricción. ¿Por qué? Porque Dios a los que son suyos los acoge amplia y bellamente en su trono, en su gracia. El primer beneficio que tenemos es la naturaleza de Cristo ha sido imputada en nosotros. Este es el primer beneficio. Hermanos amados, antes de venir a Cristo, antes de que el Padre nos atrajera a Cristo, antes de que el Padre nos llamara a su reino, nosotros vivíamos separados de Dios y una sola naturaleza había en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nuestras inclinaciones siempre eran al mal, al pecado, a la perversidad. Esa era nuestra inclinación, siempre. Una persona que no es de Dios, sus inclinaciones siempre van a ser egoístas. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza caída solamente en él. Pero cuando nosotros somos atraídos por el Padre a su reino, la naturaleza de Cristo es imputada en nosotros. Es un término legal, la imputación, que significa prácticamente que a nosotros, no somos nosotros, sino que Cristo es en nosotros. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Este es nuestro deber cristiano, crucificar la carne, crucificar nuestra vida. Todos los días debemos crucificar nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras perversiones a la obra de Cristo. Todos los días, porque todos los días pecamos y necesitamos, es una necesidad, presentarnos delante de Dios como dignos creyentes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestra unión en Cristo. Es la única manera. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo por la obra del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo es puesta en nosotros. Y nosotros hemos nacido a una nueva criatura. Por eso es que también la Escritura nos dice que en Cristo hemos sido crucificados y hemos sido sepultados. Pero en Cristo hemos resucitado a una nueva vida y a una nueva esperanza. Ese es nuestro consuelo en el Evangelio. ¿Ahora qué? El problema aquí es que las dos naturalezas caminan de la mano. No tenemos una sola naturaleza, hoy tenemos dos naturalezas. La naturaleza de Cristo y la naturaleza adámica. La naturaleza de Adán. ¿Qué es lo que pasa? Depende cuál de las dos naturalezas estamos alimentando más, así se verá reflejado en nuestro diario vivir el Evangelio. Por ejemplo, si nosotros estamos siendo manejados por la envidia, si estamos siendo manejados por el odio, si estamos siendo manejados por el pecado, por la avaricia, por la lujuria, etcétera, 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 nuestra naturaleza caída es la que más se va a reflejar en nosotros. Lo que hablamos, lo que hacemos, todo será contaminado por esa naturaleza. ¿Sí? No hemos perdido la salvación, sino solamente hemos perdido el gozo de la salvación. Nuestra vida va a caminar en una vida accidentada, llena de miseria, llena de maldad. Pero si la naturaleza de Cristo está siendo alimentada más en nosotros, entonces nuestra vida irá de crecimiento en crecimiento y crecimiento. Y la naturaleza adámica va a ir siendo sometida a la naturaleza de Cristo. Esta es la bendición del Evangelio. La bendición del Evangelio es que Satanás no puede contra la iglesia. Hermanos, yo no necesito declarar ni decretar. Yo necesito estar confiado en Cristo porque Él es mi ayudador. Y Satanás no está bajo la planta de mis pies. Gracias a Dios que no. Satanás no está bajo la planta de mis pies. Satanás está bajo la planta de los pies de Cristo. Porque Él le quitó autoridad el día cuando se levantó triunfante de la cruz. Le quitó completa autoridad y ahora Satanás está sometido perfecta, absoluta y completamente a la obediencia a Cristo. Él no hace nada que Cristo no permita que lo haga. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, al tener la naturaleza de Cristo, Satanás está limitado a los ataques, Satanás está limitado a todo. Porque donde está una iglesia de Jesucristo, ahí está el Espíritu de Dios y ahí está Cristo mismo. Entonces, hermanos, el llamado en esta tarde es a que hagamos crecer la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo la vamos a hacer crecer? Hay 4 formas para hacerla crecer. 1, la oración. La oración no puede faltar en un cristiano. El cristiano ora de mañana, de tarde, de noche, mientras camina, mientras trabaja, mientras duerme. Y todo tiempo tiene que estar clamando a Dios. Hay personas que dicen, yo no tengo tiempo para orar. Eso es mentira. Porque usted no necesita arrodillarse o ir a un lugar específico para orar. A donde quiera que usted esté, ahí puede estar clamándole al Señor. Su vida tiene que ser una vida de oración. Pero además de eso, la lectura de la santa palabra de Dios. Este es el pan cotidiano y nosotros debemos de mantener los oídos y los ojos bien abiertos a lo que la palabra de Dios nos dice. Estas son disciplinas importantes. Otra cosa que es muy importante, asistir a la iglesia. Una persona no puede mantenerse unido al cuerpo si la persona está fuera de la iglesia. No puede. Hermanos amados, pongámoslo desde este punto de vista y hagámoslo más literal. Si yo mutilo mi brazo
Si yo corto mi brazo y lo desecho del cuerpo, ¿ese brazo sigue viviendo? ¿Verdad que ese brazo muere instantáneamente? ¿Por qué muere? Porque ya no está conectado al cuerpo. Entonces, va a haber un proceso de descomposición más adelante, pero el brazo inmediatamente no tiene vida, porque se ha desprendido del cuerpo. Ahora piensa en lo espiritual. ¿Podrá un cristiano solo en casa seguir sirviendo al Señor de la misma manera? ¿Será que un cristiano apartado de Cristo puede seguir con la misma fuerza de fe y ánimo en el Señor? La Biblia sería mentirosa entonces si dijera que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos del cuerpo. Necesitamos, por cuya cabeza es Cristo. Por eso es que estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. El segundo beneficio es: la iglesia tiene una relación con el Padre. Debido a esta unión, debido a que Cristo hoy vive en nosotros, nosotros estamos prácticamente en relación con el Padre. Antes de que Cristo viniera en nuestra vida y nos salvara y nos llenara de su gracia, nosotros éramos enemigos de Dios. Hermanos, ser enemigo de una persona es duro, porque uno anda con temor todo el tiempo de que esa persona le puede hacer algún daño. Pero usted se ha puesto a pensar en algún momento de su vida, se ha detenido a imaginar lo que significa ser enemigo de Dios. O mejor dicho, que Dios sea enemigo de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar? ¿A dónde podemos escondernos de Dios? En ningún lugar nos podemos esconder de Dios. La Biblia nos dice: si te remontares hasta las estrellas, desde allá te derribaré. Si hasta lo profundo de la mar fueres, ahí está mi presencia. Dios es omnipresente. Y no hay hombre en esta tierra que pueda esconderse de los ojos de Dios. Y si Dios es nuestro enemigo, entonces estamos en acecho todo el tiempo. Por eso es que una persona que no es cristiano, que no pertenece a la iglesia, que no vive para Dios, vive en desesperación, porque Dios lo persigue, porque Dios prácticamente es su enemigo, y en su corazón no hay paz. ¿Por qué? Porque donde no mora Dios, mora Satanás, y Satanás no puede darle nada bueno al ser humano. ¿Por qué cree usted que hay tantos suicidios año con año? Jóvenes sobre todo quitándose la vida, porque están a merced de Satanás, y Satanás lo único que quiere es la muerte de la humanidad, la destrucción de la humanidad. Por eso es importante lo que estamos viendo aquí. Nosotros como iglesia, y estas son estadísticas reales, los que menos nos enfermamos de enfermedades mentales somos la iglesia. ¿Sabe por qué nos enfermamos menos de enfermedades mentales? Porque nosotros tenemos al terapista más excelente de esta tierra, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese nos dice qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Cuando estamos tristes, infunde aliento. Cuando estamos alegres, nos hace danzar y gritar y darle gloria a Dios. Cuando estamos enfermos, nos sana. Esa es la confianza que tenemos. ¿Pero en base a qué? En base a la unión que tenemos con Cristo, y en base a que el Padre ya no esté enojado con nosotros, sino que Él está alegre con nosotros, Él está contento con nosotros. Él nos ve como a hijos, ya no nos ve como extranjeros y advenedizos, sino que nos ve como hijos suyos. Esa es la bendición más grande, más bella, más profunda que nosotros podemos tener. En Cristo somos uno, y el Padre y el Hijo son uno, dice prácticamente Juan 17. Así como yo y tú y yo somos uno, así yo oro por esto, para que en mi nombre sean uno con nosotros también. En Cristo somos uno, para gloria
de Dios Padre. Hermanos, por la obra de Cristo, Dios ya no está enojado con nosotros. La naturaleza caída ha sido crucificada. La naturaleza caída que estaba en nosotros está siendo crucificada cada día para que Cristo florezca en nosotros, para que la naturaleza de Adán sea sometida y la naturaleza de Cristo sea engrandecida. Por eso necesitamos la obra de la cruz. Hermanos amados, yo no puedo concebir un evangelio sin Cristo crucificado. Yo no puedo concebir un evangelio sin Cristo resucitado. Yo no puedo concebir un evangelio sin Cristo glorificado. Ese es el fundamento. Ese es el meollo del evangelio. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo se sentó a la derecha del Padre, desde donde intercede por nosotros. El cristiano pertenece a Dios. El cristiano no pertenece a la iglesia X. El cristiano pertenece a Dios. Pertenece a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que le da garantía de que el pecado ya no se enseñorea de él. Aunque es muy posible, yo no estoy diciendo que nosotros como cristianos no pecamos, porque sería una falacia de mi parte decirles que nosotros como cristianos no pecamos, y sería un engaño decirles que nosotros somos tan buenos que no hay pecado en nosotros. A veces nosotros nos comportamos más como impíos que como cristianos, ¿sí? Pero tenemos la bendición de que el Padre ha perdonado nuestros pecados. Y como vimos en los versículos de 1 de Juan, capítulo 2, que Él es nuestra propiciación. Él está entre el Padre y nosotros. Y Él era el que recibió toda la ira de Dios. Recuérdese ese día en el Gólgota. Jesús recibió todo el enojo de Dios. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Él. La ira que Dios tenía contra la humanidad la derramó sobre el Hijo en el Calvario. Y de ese día en adelante, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados de una vez y para siempre, porque en Él vivimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Este es el asunto. El apóstol pasa de lo que es vivir en Cristo a lo que es vivir por Cristo. ¿Me explico? De lo que es vivir en Cristo a lo que es vivir por Cristo. Yo vivo en Cristo por la gracia que me ha sido otorgada por el Espíritu en la regeneración. Pero yo vivo para Cristo con mi comportamiento todos los días. Cómo me desenvuelvo en el mundo. Cómo voy yo, cómo hablo con los hermanos, cómo aplico mi crecimiento espiritual. ¿Tenemos una batalla? Sí. Tenemos una batalla cotidiana, donde cada día nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y una de las grandes debilidades y dificultades que nosotros tenemos como humanos es la autonegación. Porque nosotros como humanos siempre va a estar esa parte arrogante de nosotros en ser nosotros. Pero Cristo nos ha llamado a la autonegación. ¿Para qué? Para que Él desarrolle su carácter en nosotros. Y el Espíritu nos haga crecer, nos haga evolucionar y nos haga desarrollarnos a la medida del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. Ninguno de nosotros todavía hemos alcanzado esta perfección. Hermanos, tenemos una lucha constante, pero también tenemos un consolador constante que está con nosotros. ¿Cuál es el consuelo glorioso, eterno que tenemos nosotros en nuestra unión con Cristo? Hermanos, en la unión con Cristo el creyente tiene prácticamente todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, verso 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren, hermanos, el consuelo que nosotros tenemos es que nosotros deberíamos de haber sido crucificados, sepultados, pero no íbamos a resucitar. Ese es el gran problema que había con nosotros. Pero Cristo, siendo Dios y siendo humano, porque aquí es donde entran las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, tenía que ser hombre para, como hombre, pagar por nuestro pecado. No podía un ser fuera de nosotros, fuera de la humanidad, pagar por nuestro pecado. De otra manera, Dios hubiera mandado un ángel para que muriera en nuestro lugar. Pero el ángel no puede, porque el ángel es espíritu. Era necesario que Cristo se humanara. Y aquí es donde entra la parte de la naturaleza humana. Cristo se vuelve hombre y en su humanidad Él fue tentado en todo, dice Hebreos, ¿verdad? Pero sin pecado, Hebreos 4. Él fue tentado en todas las pasiones que nosotros como hombres sufrimos. Él fue tentado en todas esas pasiones. Sin embargo, en Él no se halló pecado. Hombre, completamente hombre, 100% hombre. Pero siendo Dios, el tercer día prácticamente Dios lo levanta de la muerte. Esta es nuestra victoria. La victoria es eterna, porque así como el Hijo es eterno, así como el Padre es eterno, así como el Espíritu Santo es eterno, la salvación que el Hijo nos ha otorgado es una salvación eterna. La pregunta ahora es, ¿vale la pena o no vale la pena estar crucificado con Cristo? ¿Vale la pena o no vale la pena vivir para Cristo? ¿Vale la pena o no vale la pena estar unido a Cristo? Yo diría que sí vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni los mismos demonios podrán jamás apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no nos da esperanza, no sé qué nos puede dar esperanza. Si esto no nos da consuelo, yo no sé qué más nos puede dar consuelo. Lo que sí les puedo decir con seguridad y certeza es que nosotros tenemos a un Salvador, y ese Salvador es Cristo, nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos el poder de Cristo. Nosotros tenemos el poder de Cristo. Tal vez para muchos esto suene raro, porque dice, ¿cómo puedo tener yo el poder de Cristo? ¿Sabe por qué lo tenemos? Porque Cristo mora en nosotros. En esto está prácticamente fundamentado la unión con Cristo. Él vive en nosotros. Por eso es que Pablo dice, yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy importante esto que Pablo está asegurando. Lo que yo vivo en la carne. Pablo está diciendo, seguimos siendo personas. No nos hemos vuelto superhombres, sino que seguimos siendo personas. Pero todo lo que ahora hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Por eso él dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. La fe, una fe, hermanos, porque aquí estamos hablando de la fe, prácticamente fidelidad al pacto. La fe es la fidelidad al pacto, al nuevo pacto. En Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, y en esa fidelidad nosotros nos desarrollamos y crecemos cada día. Por eso es que el apóstol Pablo dice, lo que antes vivía en la carne y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fidelidad al pacto con Dios, el pacto que Él ha hecho conmigo. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Él me amó y se entregó por mí.
y yo me voy desarrollando en ese amor en Dios. Hermanos, hay 4 cosas que me gustaría enfatizar en esta unión que tenemos con Cristo. La primera es, Cristo venció el pecado. Nosotros no hemos vencido el pecado lo venció Cristo. Y por su victoria, nosotros también somos victoriosos. Segundo, Cristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo. Hoy vi en las redes sociales que el Papa Francisco dice que María prácticamente es la Madre de Dios y la que prácticamente Dios vino a través de María al mundo y a través de María nosotros vamos a Dios. Eso es lo que el Papa está diciendo. Una teología completamente errada. Porque yo no voy al Padre a través de María, yo voy al Padre a través de Cristo. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Él intercede por mí todos los días. Él me ha dado vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, hermanos, yo no voy al Padre por María, yo voy al Padre por mi Cristo celestial, que me llamó. Tercero, Cristo conoce nuestras debilidades. Él conoce todo lo que nosotros somos. Hermanos, ante Dios nosotros estamos desnudos. Ante Dios nosotros no tenemos nada que ocultar. El que cree que está jugándole la vuelta a Dios está completamente equivocado. Porque ninguno de nosotros puede ocultarse de la vista de Dios. Entonces, Él conoce todas nuestras debilidades. La ventaja es que Él no las toma cuenta. Porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo hace una revolución interna en nosotros y inmediatamente nos llama al arrepentimiento. Esa es la obra de la cruz. Esa es la obra de Cristo. Y cuarto, Cristo nos consuela en cualquier situación que vivamos. Esta es la garantía de mi unión con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, y quiero terminar con algo. ¿Cuál es la paradoja del cristiano? Hay una paradoja en el cristiano. Cuando yo muero, recién es que empiezo a vivir. Cuando yo muero. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Cuando yo soy llamado al Evangelio, yo he muerto a la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza ya no tiene control de mi vida. Y he sido llamado por Dios, no por nadie, sino por Dios. He sido llamado a la vida. Dios me ha llamado a la vida. Y al haber sido llamado por Dios a la vida, de ese día en adelante, yo no muero. He resucitado, si podemos decirlo de esa manera, o he nacido para vivir eternamente con el Padre. Esta es la paradoja de la vida. Y aunque nos muramos, tal vez a este virus nos va a llevar, yo no sé. Puede ser un accidente, puede ser lo que sea, yo no sé. Lo que sí estoy seguro, que la muerte física es un momento de transición, pero me espera la gloria eterna con Dios el Padre para siempre. Esta es la paradoja. La otra es, la salvación tiene un nombre, se llama Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6 dice que hay un camino, y hay una verdad, y hay una vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. Entonces, la salvación tiene un nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre que tiene la salvación. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es gratitud. Te alabo, Señor, por tu salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras.
la salvación es por la obra de la cruz. Y gracias a esa obra, yo estoy unido a Cristo en su muerte, en su resurrección y en su glorificación. Que pronto, yo estoy seguro que pronto se llevará a cabo. Y yo estoy esperando ese día. Y como dice Apocalipsis 22, sí, Señor, ven pronto. Amén. Oramos entonces.